Desde luego es muy extraño. Por una parte, es casi ciencia ficción. Todos tememos a la muerte y cuestionamos nuestro lugar en el universo. La tarea del artista es no sucumbir al desespero, sino buscar un antídoto para el vacío de la existencia. Y usted tiene una voz clara y potente, no sea tan derrotista. Remiendos Podcast, parchando rotos, surciendo ideas. Bueno, gente de internet, bienvenidos. En esta ocasión tenemos dos invitados acá en Remiendos, el proyecto menos esperado de la radio, menos popular de la City y menos funado de internet, güey. Bravo. Tenemos a la señorita Stephanie Torres y al señorito Mateo Fernández. Arroba el hombre inventado. ¿Arroba el qué? ¿Arroba el qué? El nombre inventado. ¿Por qué ese arroba, güey? ¿Por qué él arroba el nombre inventado? Porque no hay una personalidad basada en mi nombre. Como quien dice, ¿usted no tiene personalidad? Exacto. Ok, bien. No sé quién te ha hecho tanto daño para que pienses eso, pero sigamos. Sí, complicado. Hablando de hacer daño, de afectaciones y de hacer sentir mal a la gente, como efectivamente muchas personas han hecho sentir mal a Mateo en el pasado, el día de hoy vamos a estar hablando, el día de hoy, la noche de hoy, la tarde de hoy, cuando escuchen esto, que ojalá sea por la mañana mientras se bañan. ¿Usted escucha podcast cuando se baña? No, la verdad no. ¿Usted qué escucha cuando se baña? Veo videos de YouTube. ¿Ve videos? Sí, ¿Ve videos en la ducha? sí. ¿Tú también? No, doy fe de que él ve videos en la ducha. ¿Tú ves videos de él viendo videos en la ducha? Yo Es un escucho, duchaverso. pero es que suena chistoso, pero yo veo podcast, o sea, yo pongo, ¿Tú ves a dos cabras locas? no, yo veo a Vos Podés, ¿A quién? a Vos Podés. Uy. Vos podés. No los conozco, pero... Es no una quiero ex conocer. periodista, se llama Tatiana Franco. Tatiana Franco. Ok. Los hombres también lloran de Juan Él Pablo Arrada. también, gran podcast. Bueno, Y una sociedad sin contexto. en una sociedad sin contexto, podcast, gran podcast de la internet. Ese también tiene video, de pronto te invito a que lo visualices. Gracias. Pues yo vi que subieron como 2 videos y no volvieron a subir nada. No, es que es un proyecto que no tiene tiempo. Temporalidad. No tiene temporalidad. Entonces, para el proyecto, ellos suben 2 videos cada mes. ¿Mm? Okay. Pero para ellos pasa una semana. Para ellos los meses son relativos. Un mes puede ser cada 6 años en tiempo de nosotros. Exactamente. Yo le proponía en algún capítulo a la audiencia que empezaran, les invito también a que lo hagan, a que empezaran a tejer de 2 agujas. Ah, sí lo Una escuché. bufanda. Sí lo escuché. Y ustedes pueden hacer lo que quieran con eso. O sea, pueden avanzar 2 líneas cada mes o pueden avanzar una línea cada 6 meses y ahí sigue la bufanda. Y ustedes ven su esfuerzo materializado y el día que estén deprimidos o felices siguen y siguen hasta donde les dé y Lo importante es cómo mantener y ese... se mantiene, sigue existiendo, es un esfuerzo que sigue existiendo. Entonces es importante eso con los proyectos, que sigan existiendo de a poco. Exacto, es la responsabilidad que tiene cada quien. Sin embargo, el mundo actual creo yo que nos ha hecho confundir muchas veces eso, ese abandonar con culpa, ¿no? Y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, qué gran forma de introducirlo, qué natural. Fue tan épico. No me lo esperaba. Yo leía Jasper, Yo también. Jaspas. Filósofo alemán. Un saludo para el profesor Rodríguez, si nos está escuchando, ojalá a alguien le pase esto. Hay gente de la universidad que escucha esto, entonces Sí, saludo sí. para la gente de Ojalá se la lo universidad pase. de... Y le digan que ya mi hoja de vida va a 25 páginas. No como la de él, que tiene 100. Ok. Un saludo para toda la gente de filosofía de por ahí de Chapinero que sabe de quiénes son estas personas. Un saludo para el profesor a quien estamos refiriéndonos, que es un grande, nos introdujo al estudio de la responsabilidad, la culpa y la dignidad. Sí. Hoy vamos a estar hablando de eso, de la culpa, y para entrar, para calentar, para que dejen de mirar el celular de TikTok mientras escuchan esto, les voy a preguntar a ustedes dos y a la audiencia, ¿ustedes se sienten culpables de algo? ¿Tienen la culpa así como cuando uno se caía en una cancha de micro y veía la piel roja, así, veía las capas de piel desprendidas en una herida en la rodilla? Sí. ¿Ustedes tienen la culpa si en algo? Sí, yo siento que, yo creo que sí, pero ahora más porque tenemos microdosis de serotonina todo el tiempo con las redes sociales. Entonces,
como tenemos estos destellos de felicidad tan escasos, uno tiende a sentirse culpable por no hacer parte de esa felicidad que proyecta la sociedad. No ser parte del FOMO. Ok. Bueno, eso es FOMO, ¿no? Qué estúpido, pero bueno. Para los que no saben, ¿qué es FOMO? Miedo a no ser parte de, fear of missing out, miedo a estar afuera. Entonces, pero esa culpa usted cómo la tipifica, usted se sienta un día en su cama un martes por la tarde y dice, uff, ¿cómo distinguir la depresión de la culpa, todo eso? ¿Cómo sabe usted que es culpa? O sea, uno no sé, se come un helado y obviamente uno distingue, esto es fresa. ¿Cómo distingue usted el helado de culpa? Pues digamos que adentrándonos un poco más del autor Jaspers, del que usted habló ahorita, que también lo leí yo. Jaspers lo basa y lo hila en cuanto a la responsabilidad que uno tiene en la vida. Y él saca 4 tipos de responsabilidad. Y pues eso va desencadenando también en diferentes tipos de culpa, ¿sí? Entonces él dice que está la culpa criminal, la culpa política, la culpa moral y la culpa metafísica. ¿Cómo yo evaluaría, digamos, bueno, explico un poco qué es cada culpa? Entonces, pues la culpa criminal es más que todo en la rama jurídica o del derecho, y es directamente atentar hacia la ética y las leyes en una sociedad, y pues eso tiene unas consecuencias, perdón. Y la culpa política es también ser parte de la sociedad, pero que es más generalizada. Entonces, no sé, digamos, la desigualdad acarrea una culpa política, es más hacia un conglomerado, un conjunto de personas más grande, ¿sí? Y pues la culpa moral yo creo que es la que encajaría con el tema de lo que hablamos, y es que es desde lo que yo sé que está mal, en este caso el FOMO me acarrea hacia sentir culpa porque yo sé que no estoy haciendo parte de. Y la culpa metafísica, que es que el ser humano en sí no está como obligado a efectuar un sufrimiento ajeno, ¿sí? Entonces como no, ¿cómo se dice? Como no sentirse mal, digamos, por ver, no sé, personas en condición de calle o por ver desigualdad. Esa es la culpa existencial. Hay una cosa que el tipo dice que son las instancias, ¿no? Sí. Que es donde entra a jugar cada uno de esos factores. Él dice que la criminal, la instancia, o sea, como quien juzga, entendamos instancia como quien juzga esa culpa. Entonces, la criminal es el tribunal. La política son los vencedores, ¿no? Los poderosos, los que están arriba. Entonces ellos deciden qué está bien y qué está mal para que usted se sienta culpable cuando haga lo que está mal políticamente. A mí la que más me gusta es la moral, porque dice que el tribunal es la conciencia de uno mismo. Y yo creo que lo que está pasando actualmente con lo que tú decías ahorita de esas microdosis como de perdón automático a través del placer y la felicidad, están dadas en eso, en que uno ve TikTok y se suspende es una moral, ¿no? O sea, se suspende el juicio sobre uno mismo y la conciencia y uno dice, no, pues, ¿qué importa lo que yo hice? Porque hay otro mundo, un mundo muy grande y acá no se acaba el mundo y uno sigue scrolleando y scrolleando, el mundo es infinito y lo que hizo uno no importa. Además, que espero que lo interrumpa también, porque se me acaba también de venir a la cabeza. Una de ellas es que son mini culpas en cuanto a ese estado. Es una gran pregunta. ¿Hay culpas más grandes que otras? Yo creo que es dependiendo del tiempo que usted se sienta culpable, ¿no? Y el peso que usted le quiera dar. ¿O la inocencia que esa culpa le quita a ustedes? También, pero digamos que yo me refiero y volviendo a lo que yo decía de mini culpas, es que yo scrolleo y digo, pucha, qué feliz estar en el concierto, no sé, de tal artista, y no estoy ahí. Entonces me siento culpable. Paso el reel o el TikTok y ya se me olvida. Y como 3 TikToks más, digo, qué chévere hacer ese plan, otra vez me siento culpable. ¿Sí ve? O sea, ya dejé a un lado que no estuve en el concierto, me sentí culpable por no estar, y ahora me siento culpable en, ¿qué? 3 minutos de no haber ido a un lugar, porque lo vi también en las redes. O sea, la otra culpa quedó olvidada. Sin embargo, entonces, no sé si eso sería culpa o no.
Bueno, pero acá estamos planteando un escenario donde las culpas son como, o sea, es uno sentado en su cuarto, en su sala, en su trabajo, lo que sea, individualmente. Lo chévere de la culpa es cuando uno la pone a trabajar sobre los demás, cuando uno es el que señala, cuando uno es el que dice, vea, él hizo. Y usted es consciente en ese momento, usted cae en cuenta de que usted hizo. Y ahí le tengo una pregunta a la invitada Stephanie, porque ella es representante legal. De este Abogada país. especialista en Derecho Comercial y Financiero. Yo también quiero decir lo mío. primera vez pienso llegar tan alto? Yo soy filósofo especialista en la vagancia. Ay, bro. No, mentira, no, filósofo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a usar esa culpa, ya no moral, sino esa culpa criminal como arma? Materialízalo en un ejemplo. O sea, ¿en qué sentido? Cuando usted es culpable criminalmente de algo es porque quebrantó una ley, ¿no? Exacto. Al quebrantar una ley hay tres estatutos, ¿no? Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Cuando uno quiebra esas tres cosas cometió un delito. Ok, entonces ¿cómo es la vuelta? Son tres componentes, porque pueden existir delitos que son atípicos. Atípicos significa que no están tipificados. ¿Delitos atípicos? Sí. Voy a eso porque para nosotros tenemos un lenguaje especial. Atípicos, voy a explicarlo, es cuando nosotros tipificamos las normas dentro del Código Penal. Ajá. Entonces, cuando no están tipificadas, por ejemplo, en su momento no estaba tipificado como un delito el feminicidio. O sea, es como llegar a hacer algo tan denso que tienen que inventarse una ley para nombrarlo. En ese momento, a raíz de lo que pasó con Rosa Viraceli y todo esto, que se tipificó algo que había sido tan fuerte y tan marcado por ciertas características que nosotros no lo habíamos contemplado, que era algo que también vulneraba la moralidad que ya teníamos establecida. Entonces, por eso es típico cuando yo lo puedo encontrar en una norma y existe. Yo puedo decir, es que el artículo tal lo rompió, listo. Es culpable cuando se prueba. Y la juridicidad, eso es algo como la forma en que nosotros tenemos de proceder y de asignarle cierta carga penal a esa persona. Penal no entiéndase como la palabra normal del Código Penal, sino en imponerle una pena. Pena no generalmente relacionada con sufrimiento, porque la pena lo que busca es que tú vuelvas a ingresar a la sociedad. La pena es algo, se me va la palabra, como que te... ¿Expiatorio? Sí, no, como que la idea de la pena es que tú penes lo que hiciste. Ok. ¿Purgues? Purgues, tal vez sería la palabra. Por eso es que la idea de ahora es como muy contradictorio nuestro presidente con lo que pasa con Bukele. Él dice, si yo a ti te asigno una pena, es para que tú durante ese tiempo reflexiones y sientas la culpa y aislado de la sociedad entiendas que eso que hiciste no te deja pertenecer al resto. Ese es el hecho de que a ti te pongan y te quiten un derecho. Es ya no puedes hacer parte y disfrutar de tu libertad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como El Salvador? Ya la pena no implica en que tú en algún momento vuelvas a ser parte de la sociedad, sino que es un exilio. Entonces pierde el carácter de pena. Exacto, pierde el carácter de pena. Simplemente es una culpa eterna. No hay nada que hagas en tu vida que te quite lo que hiciste. Eso es griego, weón. O sea, eso es Prometeo, ¿no? Prometeo le roba el fuego a los titanes y es condenado a que un águila le devore el hígado todo el día, todos los días amarra una piedra y el hígado, no sé si sabían que el hígado vuelve y crece y por eso el águila le devora el hígado. Y así está. Es eso. O sea, Eso va completamente contrario a lo que dice Nietzsche en cuanto a la crítica de la responsabilidad de la culpa, ¿no? Porque él propone que si uno vive atormentado o con culpa eternamente, eso le impide tener libertad. Entonces, espere, vamos por niveles porque tal vez esa culpa que usted está diciendo es la metafísica. Sí. Cuando en tanto el tribunal es Dios. Sí, exacto. Porque... Pero bueno, es que lo matiza igual. Exacto. Las dos cosas. Cuando usted estuvo, que claramente acá pues no tenemos la autoridad moral ni nada para hablar de lo que es una condena penal ni haber sufrido la
la experiencia de la cárcel ni nada parecido, pero pues lo pensamos desde la filosofía. Si usted estuvo frente a un tribunal que le dijo usted es culpable, eternamente va a ser culpable, ¿cómo usted reconcilia esa visión, por ejemplo, con Dios? Usted en ese momento, ¿qué cree que entra a pensar el condenado que Dios piensa de él? Haga de cuenta que usted es el condenado, usted en ese momento dice, Dios también piensa que yo soy culpable para siempre. No, porque se puede salir por la tangente y dice, solo Dios puede juzgarme a mí. Exactamente, pero si usted, los hombres, lo juzgaron y le dijeron, usted es absolutamente culpable, Sí, ¿qué le queda para pensar sobre Dios? ¿Que él va a decir, no, tú eres bueno? eso depende de... Entonces ahí a de la Nietzsche moralidad. se queda corto, no sé qué tan fuerte sea cuando uno mismo, que ahí está un poco lo que es la herramienta para enfrentarse a este tema, ¿no? Y es la responsabilidad. Pero yo no sé si se queda corto. ¿Qué tan responsable es usted? Exacto, pues es que eso es lo que dice Nietzsche también, es como, pues es que usted es responsable de asumir sus actos y sentirse culpable el tiempo que sea necesario dentro de su rango de conciencia. Teniendo en cuenta eso que acabamos de decir, eso que la acaba de citar, la ley está hecha porque el hombre ha descubierto que el hombre no es responsable, ¿cierto? Y por eso es una obligación y una captura para quien es culpable. Y es una responsabilidad a la fuerza. No. Es como, mira, enfrenta lo que hiciste porque vimos que no eres capaz de enfrentarlo tú solo No. y las consecuencias y demás. Esto nace de una visión de los romanos donde ellos decían, nosotros vivimos en sociedad y hay un buen actuar. Para nosotros, incluso en la práctica, es muy común escuchar dos conceptos de los cuales se deriva, y es el actuar de un buen padre de familia y el actuar de un buen comerciante. El pater familias. Exacto. El pater. La mayoría de los conceptos jurídicos se derivan de esos conceptos romanos muy marcados. Entonces, las normas se crearon a partir de eso. Cuando nace el derecho penal, nace de la creación consciente de un grupo de personas, de un conjunto de normas para la buena convivencia. En ese momento y en esa primera concepción no necesariamente eran morales, porque si en mi pequeña comunidad matar al anciano estaba correcto, era el buen actuar del hombre de familia matar al anciano al final de su vida. Entonces, la moralidad vino cuando llegó la religión y se mezcló con el derecho, porque de los romanos viene un derecho limpio, un derecho que se rige por una moral netamente de un buen actuar, de una buena convivencia, no de esa concepción de culpa. Por lo tanto, me imponen una pena, porque el penar y todo ese sufragio viene más arraigado con la religión. Es un organismo de control, diría Foucault. Pero eso que ustedes acaban de decir los dos junto con lo que usted acaba de mencionar, es un error, o sea, según Jaspers, que categoriza la culpa en 4, es un error categorial, porque usted está juzgando bajo un tribunal, está juzgando como culpa legal, como culpa criminal, perdón, Sí. una culpa moral. Sí. O sea, ¿Infracción? una infracción a la moral, usted la está juzgando como una infracción a la ley. Entonces la ley se vuelve moral basada en una religión. Pero yo les traigo un ejemplo Sí, perdón. un ejemplo brillante que empata perfecto con eso porque es una cuestión histórica y es el Islam. Okay. En el Islam ustedes encuentran que no sé si conocían el dato, muchos de los países musulmanes no tienen tal cosa como un estrato de delitos y demás, sino tienen el Corán, como en Irak, Irán. Ahí es una teocracia, perdón. Cuando tenemos un sistema teocrático, entendemos una infracción a la moral, ¿sí? Y una culpa metafísica, una culpa en la que Dios juzga, como una culpa criminal. Y todo lo que se salga del Corán, ¿verdad?, es ilegal. Entonces ahí usted cómo concilia esas visiones. Usted se somete a vivir bajo las 114 suras o versículos, si se quiere, que tiene el Corán. Si usted se sale de esos 114 enseñanzas del profeta, chao. Usted es culpable y hasta puede ser condenado a muerte. Y justo ahí les traigo un ejemplo. Y es que esta gente se dio cuenta de eso, el Corán se da cuenta de eso según pues la teología
según eso, Alá se da cuenta de eso y Alá le revela la Sura 12, a Muhammad, al profeta, y se llama el arrepentimiento. En el Corán, bueno, en el Islam no hay tal cosa como usted ir a confesarse ante un cura o ante un sacerdote para empezar, porque no hay sacerdotes. Por lo tanto, se pierde esa figura de vigilancia, de organismo de vigilancia que usted decía, muy Foucaultiano, sino que usted de una u otra forma es directo, ¿sí? Con Allah, usted habla con él. La Sura 12 se llama Al-Tauba, ¿sí? El arrepentimiento. Se entiende, se sobreentiende que usted en tanto es humano, en tanto es mortal, en tanto es hombre, en tanto es de a pie de ruana, lo que sea, se arrepiente de sus actos, ¿sí? Pero en la misma concepción humana que tiene Alá de Muhammad como profeta, él dice, pero ustedes finalmente son humanos. Por lo tanto, usted me estaría mintiendo, ¿sí? Si me dice que usted no va a volver a pecar. Por lo tanto, arrepiéntase bajo esa idea de que va a volver a pecar. Eso rompe totalmente la culpa cristiana, porque la culpa cristiana es yo me confieso y te juro, Dios, que nunca en la vida voy a volver a mirar tal cosa, no voy a volver a hacer tal cosa, no voy a volver a pensar en tal cosa. Entonces usted desvela un sistema en el que es posible vivir con una culpa que es perdonada constantemente y usted vive así. ¿Se puede vivir así? Esta interpretación del Islam la dan en un podcast que se llama, no me acuerdo cómo se llama, La Última Medina, que son dos españoles, el caso. Ellos dicen esta interpretación porque obviamente esto es un texto religioso, tiene muchísimas. El punto es ese, usted puede vivir una vida en la que sus culpas son perdonadas constantemente, siempre, 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 siempre. ¿Eso le permite avanzar? Pues, Porque la ley dice que no, exacto. dice que usted tiene que purgarla y cuando la purgue, ahí sí es libre, antes no. Pues vea que Cuando pague. eso empata un poco con lo que dice también Sartre, con la responsabilidad radical. Y eso tiene que ver mucho, es no con tener culpa, sino es con la responsabilidad que usted tiene ante las cosas y los actos que usted hace. Entonces, él como que en ese sentido le diría a Jaspers, viejo, la culpa metafísica no existe. Uy, ¿Por qué? Porque usted elige tener responsabilidad total de lo que usted hace como ser humano y la sociedad o el ser humano en sí va avanzando de acuerdo a lo que él quiere. ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo responsable de una culpa? Ayer, Uy, la tiene refresca. ayer, Culpable. sí, ayer ¿Qué mismo. pasó? Ajá, tengo que nombrarla. Pues si quiere, si no, no. No voy a nombrar esa, pero voy a nombrar una que me atormentó por mucho tiempo. Y yo me hice responsable, creo que hace como, hace Como como, media hora que le gasté un agua. como 2 años. Ok. 2 años, año y medio, que vine como entrando en razón. Y fue que yo me dejaba llevar de mucha gente. Ok. Y yo excusaba todo de acuerdo a lo que la gente decía en sí. Pues porque confiaba mucho. Usted hacía apología de las posiciones radicales y subjetivas de los demás. Exactamente. Y decía, no, pues si él es racista, pues sus motivos tendrá. Ok. Pues no tan radical, No, pero es un ejemplo. pero es como, pues si él ha transitado por ese valle y me dio esas recomendaciones, no transito por ahí. Entonces ya sabe para dónde voy. Y es, No sé, para los que están escuchando no tengo ni la más pálida idea de para dónde va, pero bueno. no estaba transitando hacia ningún lado. Quien vive la vida de otro está muerto en vida, dicen las enseñanzas de Buda. Pero yo tengo una opinión totalmente contraria, porque para nosotros la responsabilidad tiene eximentes, o sea, excusas. Siempre hay una excusa para la responsabilidad. Justamente con eso, es que yo hice una pequeña investigación en derecho para preparar esto, y es que yo me encontré con un concepto que me rompió la cabeza, porque me parece, primero, una estupidez y segundo, un hueco de la ley gigante casi que sacaba de Kafka, y es la ira e intenso dolor. Hay rebajas de pena. Usted
puede justificar. horrible. Usted puede coger a alguien a golpes en la calle y puede justificar, no, es que tal cosa, y un intenso dolor. Ey, Y le rebajan la pena. calma, pero tampoco eso es la qué- interpretación. ¿Eso qué No. es? Cuéntenos. Bueno. Oh, perdón, Uy. perdón. ¿Qué pasa ahí? Es que también me dio idea, no sé si estoy hilando para otro lado, pero Acá ¿cómo? se puede ir para donde quieras, son remiendos. como también en el sentido de que ahora las personas que cometen un delito tratan de justificarse teniendo problemas o trastornos mentales. Uy, pero esa es otra discusión, profe, porque ahorita la sociedad Por está enferma, según autodiagnosticada, Ah, y sí, es eso, complejo Pero, pisar ahí. Ahí. pero póngase a pensar también que va con la idea y con el concepto que usted acabó de decir, Sí. de que yo cometo o sea, un terrible asesinato Eximiente. exacto, Eximientes de y me eximo responsabilidad. porque digo, no, es que tengo un problema mental. Listo, lo voy a explicar. A ver. Los eximentes de responsabilidad son elementos que juegan dentro de nosotros o dentro de la situación que para el derecho significa disminuir el nivel de, de responsabilidad que se le asigna al sujeto. Por ejemplo, cuando ustedes van manejando un carro, ustedes tienen ciertas normas que seguir y se les dan ciertos atributos. Tienen que ser, tener pericia, ser responsables, ser observantes a su alrededor, estar bajo cierto juicio. Y si alguno de esos elementos se altera, ahí ya empezamos a jugar con la situación. Entonces, los eximentes de responsabilidad en Colombia son varios, entonces voy a explicarlo rápidamente. Está el primero, la legítima defensa. Para que se configure la legítima defensa, tenemos que estar en igualdad de situaciones. Es decir, El caso del doctor en el puente hace años, ¿no? De la Nacional, que tenía un arma. Sí, que hacía un doctor con un arma en un puente a medianoche, fue atracado, mató al delincuente. ¿Qué pasa? ¿Es culpable o no es culpable? es culpable porque entonces para nosotros ya no se configura legítima defensa porque para que haya legítima defensa tienen que estar en igualdad de condiciones. Es decir, el ladrón y yo nos fuimos a puño limpio y yo gané. Yo lo maté. Listo. Se configuró en igualdad de situaciones para la ley, eximente de responsabilidad. Ok. Pregunta. Por lo tanto, si en un evento deportivo un boxeador de un knockout mata a otro, no es culpable. Están en exactamente la misma. Uy, si Huesco lo hubiera esta noche. Sigamos. Ira e intenso dolor. Ujú. Se configura, generalmente viene por situaciones emocionales. Es médicamente posible diagnosticarla. Diagnosticar que la persona estaba bajo ira e intenso dolor. Para eso hay peritos preparados para ver los elementos de la situación y decirle a la persona si o no se configura. Deben recibir altas ofertas, no digo que las acepten, pero deben recibir altas ofertas de soborno esos peritos para emitir esos diagnósticos y rebajar penas posteriormente. Me imagino. La siguiente es la inimputabilidad, que para Colombia hace algunos años los llamábamos los incapaces. Para hoy son personas que no son imputables. Menores de 14 años, personas con trastornos mentales y personas con una discapacidad, pues que necesitan un tutor. El siguiente es la fuerza mayor o el caso fortuito. Es decir, que pasó algo completamente que se salga del control de la sociedad y llevó a que ese conjunto de elementos fuera un delito. Como ¿Cómo? una ambulancia que va a atender una emergencia y atropella a alguien. Sí, no sé, yo le vendí esta galleta a Mateo. Para mí estaba en la galleta en perfecto estado. Mi proveedor me dijo que vencía en un mes. Sí, de ahí hay Por condiciones lo- específicas exacto. del Por lo empaque tanto, que la pueden- Era algo que yo no podía controlar, el hecho de que esa galleta estuviera envenenada, por ejemplo. Ajá. Porque vino en un paquete, yo no tengo los registros. Sí, se volvió completamente imposible Sí. que yo controlara la situación de su muerte. Claro, Generis. pero eso se hace como una bola de nieve hasta encontrar el factor desencadenante. Y son una serie de eventos que son irrepetibles casi por azar, o sea. Relatos salvajes.
Está el estado de necesidad justificante, que es el llamado delito de la empanada, ¿no? De que yo me robé El caldo Maggi. el del caldo Maggi. Sí, me veo en tanta necesidad que cometo esa infracción. Pero ahí, según Jaspers, sería, espere, vuelvo a mis apuntes. Pero eso sería una culpa metafísica en sí. Todos tenemos culpa de que usted esté en estado de vulnerabilidad. El Estado haciendo, no está, Cumpliendo su rol. no, o sea, no cumpliendo su rol, sino que Dando cobertura a ese sujeto para que te toque robar. no está, o sea, no está sintiendo como esa pena o esa tristeza de que el tipo no tiene como... No está generando empatía. Exactamente, entonces, por ende, El tipo se obliga a robar. exactamente, y el Estado no está cumpliendo con eso, tampoco. O sea, el Estado- O bueno, la sociedad. la sociedad política no está Nosotros. dentro de las leyes, no está como normativizado eso. Bueno, y está el último, que esto aplica únicamente para miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Las fuerzas Guineo. y es que se llaman obediencia. El estado de obediencia, es decir, que mi superior por orden legítima me dice que haga algo. Eso también lo dice Jaspers. Y es que usted no puede ampararse en que le dijeron. O sea, en el momento en que usted le dicen que eso es culpa política, en el momento en que usted le dicen cometa algo, en ese momento usted sabe que es un crimen. Por puro raciocinio humano usted sabe que es un crimen. Allá usted sí lo comete, pero cuando lo cometa va a tener culpa política. Es lo que pasa, digamos, En la época de violencia. materializándolo en un ejemplo, lo que alguna vez hablamos con Andrés, de que la sociedad colombiana más que todo y latinoamericana está hecha para los vivos, ¿sí? Esa viveza que raya entre lo ético y lo moral, que uno dice, pues es que yo pedí descuento. Desde ahí se empieza esa culpa política, ¿sí? Porque es como lo que dice mucha gente en derechos, el desconocimiento de la norma no lo hace usted exento de. Entonces la gente también se ampara mucho, es que yo no sabía que no podía hacer Claro. eso, o pues es que yo me di de vivo y a mí me salió bien, y por ende ya desencadeno no sé, como un acontecimiento en donde otras personas pueden hacer lo mismo porque se dieron cuenta que no pasa nada. Pero de ahí nace el problema de los falsos positivos, del famoso quién dio la orden. ¿Cuál es el problema legal de quién dio la orden? Tienes toda la razón, yo sé que es ilegal, pero si yo llego a desobedecer a mi superior, también cometo un delito. A mí también es que yo nunca he entendido cómo existe tal cosa como la justicia militar, que se llama, y estos consejos de guerra y toda esa vuelta, a mí eso no me cae en la cabeza, ¿no? Porque el delito, ¿cómo es que se llama esto? En la Primera Guerra, no sé si eso todavía exista, se reportaba a la gente por cobardía. Sí. Si usted se iba del frente en una carga militar con bayonetas, así el otro tenía un tanque y usted no iba con su cuchillo a apuñalar el tanque ¿sí? Pues usted era un desertor, por lo tanto era acusado de cobardía y en un consejo militar lo condenaban ahí mismo ahorcado. Y muchos de esos consejos militares acusados por cobardía eran usados por soldados rasos. No sé, el soldado raso solicitaba asistencia de caballería, ¿sí? O de cualquier otra fuerza. Si la caballería se demoraba en llegar, los soldados rasos de Inglaterra, de Francia, eran lo peor de Francia, eran tipos de la baja de Francia, eran clases de criminales con uniforme. Si eran fuerza obrera, de fábricas y tal. Entonces lo que hacía esta gente es que para resarcir el tema, que es lo que vamos a ver ahorita, cómo solucionar la culpa, que es el resarcir y el reparar, lo que hacía esta gente es que muchas veces se la cobraban a la caballería, al general que llegó limpio tal. De noche los cogían con cuchillo y tal y los reportaban por guardia. Desaparecían el cuerpo en el río. El general se abrió y es cobarde. Yo lo reporto. Sí pasa. Es un vacío legal gigante. La justicia militar, y somos De chistosos. hecho, todavía pasa. La única universidad que maneja el tema de justicia militar es la Universidad Militar. Un saludo para todos los Para todos estudiantes los de de la Derecho de la Universidad Militar. Somos los únicos que manejan o que tienen esa especialización. ¿Ah, sí? O sea que un abogado de la universidad, no digamos de la Universidad de la Libertad, no me va a saber manejar un tema así, a mi coronel lo demandan. Los únicos que tenemos, o sea,
todos somos abogados, pero Ajá. nosotros dentro de nuestra formación jurídica raza normalita, vemos justicia penal militar. Upa. Y ya después viene la única universidad que la tiene, es la de nosotros, especialización en justicia penal militar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que saber, la justicia penal militar se administra por rangos. Pero un tema que yo vi que recientemente este abogado súper famoso, recientemente no, el otro día entré a curiosear el abogado este súper famoso, no, el influencer, Angelo, es que él sacó o él resolvió un caso de un coronel, pero re capo así, y fue como lo primero que sonó de él. ¿Él tiene esa especialización allá? Yo creo. Lo que pasa es que no es tan difícil aprenderla porque desde que tú sepas ejercer el derecho penal, para poner el derecho penal militar como en la práctica, tú primero te tienes que aprender los rangos, porque se empieza a jugar con rangos. Allá no existe la figura del fiscal. Allá es juez y fiscal al mismo tiempo. O sea, tiene sobre él la carga de oficio probatorio para decir que sí o que no hizo o cometió el delito el militante. Y sí, aparte de eso, ahí está el comité, las juntas de debate, todo lo que tiene aparte de eso, y depende de cada fuerza. En la Armada no funciona igual, en la milicia no funciona igual, en la naval, la desarmada. Que no sé, no tengo ni idea. Pero bueno. Entonces, es una forma de administrar justicia muy compleja, porque son delitos que para nosotros como civiles no tienen mucho sentido, que es lo que tú dices, la deserción, la cobardía, la desobediencia, Traición, alta traición. la traición. O sea, son cosas que uno diría como no, pero eso iría propiamente de su libertad y no. Para ellos son delitos y delitos muy graves. Por ejemplo, esas personas que portan el uniforme y hacen TikToks cometen un delito. ¿Eso es un delito? ¿Por qué? Porque el decoro del uniforme, o sea, son las fuerzas de nuestro país y cualquier cosa que manche o que, ¿cuál es el antónimo de dignificar? ¿Profanar? Como que, sí, que ensucie, que profane el uniforme, es castigada. Pues hay gente que hace TikToks y que baila, ¿Y los policías que cantan también? toda cosa que no dignifique No. a las Fuerzas Armadas es un delito. Entonces ahí uno entra en un hueco gigante y es que es dignificar, ¿no? Porque pues para alguien que le guste la música, puede que el policía cantando sea una demostración de que la Fuerza Armada también patrocina el arte. Entonces, pero alguien que no esté de acuerdo diga, no, eso es indigno. Entonces hay que... Es muy difícil, la verdad es que administrar justicia en ese aspecto es Yo me quedé muy pensando en que de hecho todavía existe ese tema de la cobardía y uno como civil lo vive, uno como civil hombre, o por lo menos acá en Colombia, y es que usted está cometiendo un delito, no sé si se puede considerar como delito militar, porque sí sería cobardía y deserción cuando usted no presenta servicio, Pues eso es como una zona gris, ¿no? El ser remiso. porque usted huye digamos, de los controles del Transmilenio o de en la calle, porque sabe que en cualquier momento si lo descubren, Creo que se le aguaron los ojos, le tocó ir en algún momento. si viene rico. No, afortunadamente no, gracias a Dios, pero si lo descubren, pues antes lo metían a un Sí, camión. eso se ha enfriado porque antes. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, yo estuve en un colegio ahí cerca del portal 80, ahí en toda la 80 en el portal de Transmilenio en la mañana, yo me acuerdo, yo me iba a pie, yo me iba solo y toca subir un puente peatonal para pasar al otro lado, ¿usted lo ha visto? Y yo me acuerdo que yo subía y estaban enganchando gente ahí en el Transmilenio y para arriba, si no tiene, para arriba. Y hay unos que intentaban correr y volarse y los militares los agarraban y los subían. Yo me acuerdo que a veces me acompañaba mi mamá, yo le pregunté por qué esa gente lo obligan a subir y me decía, no, pues les toca o les toca y a usted le va a tocar, toca que pague la libreta, si no lo cogen por la calle y se lo llevan. Y yo, uy, pana, ¿cómo es esa vuelta? Pero, no sé si sabían que eso, para ser muy sincero, lo aprendí hoy. Y es que hoy un saludo a la gente del ciclo de formación del Museo Nacional. En el ciclo de formación estuvimos hablando con gente del Museo Afro. No sé si sabían que el Museo Nacional tiene un proyecto que es Museo Afro Nacional. Nacional. No Sí. tenía No, ni ni idea. idea. Es un museo enfocado en la historia de la afrocolombianidad, ¿sí? Desde ceros, desde el comercio triangular con Portugal, Europa, bueno,
Portugal, Brasil, África y todo este tema en el Caribe hasta antier, hasta que la vicepresidenta llegó y la están discriminando. Hasta eso. Entonces el museo recoge todo, trata de recoger todo. Nos comentaba uno de los ponentes de la charla que hubo una ley recientemente en la que ciertas personas, ciertos varones que se considerarían aptos para servicios y son pertenecientes a la comunidad afro no están obligados, ¿sí? Y están en ciertos territorios, no están obligados a prestar servicio. Un poco como la condición especial que se tiene en cuanto a la comunidad indígena. El indígena usted no lo puede reclutar para prestar servicios, es una indignidad. Reclutar a cualquiera para prestar servicios es una indignidad, y más a estas personas que han sido víctimas del conflicto, ¿sí? Ok. Entonces ellos nos hablan de un concepto que a mí me pareció, y ahí los invito también a hablar un poco de lo que ustedes creen que es reparación, para que si quieren nos cuenten unas anecdóticas de cómo han reparado sus culpas. Y es esta chica que se llama Alejandra y el compañero que se llama Carlos nos decían que hay un tema muy berraco cuando usted le plantean la reparación, porque ahí viene otra cosa que es la interseccionalidad, ¿sí? Ok. Me explico. Usted lo pueden reparar, ya le digo, como de tres formas. Histórica, no, perdón, de cuatro. Histórica, económica, simbólica e integral. Integral es reunir las tres anteriores. Entonces, histórica, económica y simbólica. Histórica, un poco en reconocer, ¿sí?, que históricamente la población ha tenido una cantidad, para empezar, porque la población no quería venir acá, llegó encadenada en unos barcos de madera que están pudriendo. Económica es que se les resarce a las comunidades descendientes de estas personas, ¿sí? Un usufructo del país que va destinado a ellos. Y simbólica es pues que esto se pone en discusión sobre la mesa del Ministerio de Cultura, ¿sí? Y toca hablar de esto, y esto tiene que entrar en los museos, en los planes de los colegios, en las plazas, en los eventos, en todo, ¿sí? Entonces, un poco la reparación, según ellos, va en esto. ¿Qué pasa? Entonces ellos decían, pero hay un problema gigante, y es que el afro no solo es afro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el afro es trans? Okay. Usted no solo lo tiene que reparar por ser afro, sino también hay que reparar por ser de la comunidad trans. Cuando usted no es hegemónico, que es el caso del 90% de la población, sino que usted es cruce de muchas cosas. Cuando usted es indígena y es homosexual, el Estado, según ellos, entra el problema. No solamente tiene que enmendar el hecho de haberlo discriminado a usted como indígena, sino también como miembro de una comunidad que ha sido perseguida históricamente e incluso biológicamente, porque hay doctores, no sé, estos antecedentes de que no se atendían los casos de SIDA, no se diagnosticaban. Todo esto era negado por la comunidad médica en el siglo XX. O lobotomías. Exactamente. No, la No, lobotomía. eso no tiene nada que ver. Eso es cuando en el siglo XIX le abrían a la gente la cabeza. A los homosexuales se les practicaba eso en algún momento acá en el siglo XX, ¿cierto? Sí. Pero solo necesito una lobotomía. El caso es ese, cuando usted entra a ser víctima en varios sentidos, ¿qué pasa? ¿Es posible reparar una víctima en varios sentidos? Y ellos, una última pregunta ya para que ustedes lo discutan si quieren entre los dos. Ellos preguntaban también, por ejemplo, ¿ustedes creen? Acá llegaron, según la cifra que nos dieron ellos del Museo Afro de Colombia, de extensión del Museo Nacional, llegaron alrededor de 12 millones de personas de África acá encadenadas. ¿Usted sabe cuántos son 12 millones? Es la población de Cuba, güey. 12 millones. Meta 12 millones de personas en el centro de Bogotá, no caben. Son muchas personas, 12 millones, descalzos, niños, mujeres embarazadas, viejos, todos. Para trabajar, para sacar azúcar. ¿Usted cree el Estado, esos fondos para ese museo, para fundar ese museo, para la historia del pueblo afro, los da el Estado? Es decir, ¿ustedes creen que ese porcentaje o esa plata que nos dan para fundar este museo le hace justicia a esos 12 millones de personas? Puede que sea una millonada, puede que traigan estudiosos y académicos de donde sea, de África, de Europa, los que quieran. ¿Usted cree que eso representa al menos el dolor de una persona que sacaron por allá de Angola? Que la bajaron de allá de su aldea, de una montaña, a látigo. Esos 12 millones de personas
¿Ven justicia en esa plata? Porque esa es la reparación económica que propone el Estado. ¿Ustedes creen en la reparación en esos sentidos? Voy a decir lo que... Un popular opinion. Esto no lo escuchan sino 3 personas y 2 son ustedes, diga. Eh, el Estado en este momento les da plata no porque sienta culpa, o no porque haya algo que reparar, sino Mejoremos la pregunta, ¿el Estado es capaz de sentir culpa? no. Ok. Simplemente estamos cumpliendo con otro ítem establecido para justificar recursos. ¿Por qué? Obviamente, esta muchacha dentro de su crianza, desarrollo personal y sus ancestros raíces tiene toda la razón. Pero déjame decirte que la plata que destinaron para tu museo pudo ser destinada para la educación de niños en este momento. Pero decidimos darle reconocimiento a tu dolor y tu tristeza mediante un museo. Perdóname por no poder darte lo que tú consideres prudente para resarcir el dolor de una situación y de un momento histórico en el cual no teníamos el control, el criterio que tenemos en este momento. Que la plata no es suficiente, me parece excelente. Pero es una manera en la que tiene el Estado, que no es su obligación, reitero, porque la obligación del Estado es muy clara. Y las adicionales, como la parte cultural, la parte de resarcir, está perfecta, porque es parte de arreglar los errores y no dejarlos que pasen ni que queden en la impunidad, sino mejorar la sociedad y avanzar. Pero deja de imponerle cargas al Estado que no tiene. Ahí está el detalle. Es que ella no se pregunta si la plata es suficiente, tampoco, como tal. Ella dice, ¿la plata significa algo? Peter Singer hablaba de lo significativo. Claro. O sea, Entonces, o sea, el Estado es muy grande, el Estado invierte mucho en muchas universidades y en Colfuturo y en mucha gente que va a hacer especializaciones muy bonitas con nombres chéveres a Londres y demás. Ese Estado no es capaz de pensarse otra forma de resarcir a estos pueblos en este momento. claro. Hay no sé cuántas personas, pero yo creo que el año pasado alcanzaron a ver más de 1.500 personas acampadas en el Parque Nacional. A esa gente, el Estado y sus académicos y sus universidades y todos sus doctorandos, no se ha pensado una sola forma de resarcir algo que no sea con plata, que no sea con monumentos, que no sea... ¿Ahí cómo? Por eso. Todo tienes razón, pero el ejemplo. Hay un grupo de personas, una minoría dentro de un estado pequeñito que es Alcaldía Mayor de Bogotá. Es responsabilidad de ese pequeño estado utilizar todas las herramientas que tiene como papá Estado. Es un dicho acá que tenemos nosotros los abogados. Papá Estado, a ti tiene que responder por esta comunidad. En el ejemplo de la muchacha, siento yo que le está asignando una responsabilidad, incluso a un Estado que en su momento no existía. Está asignando una culpa criminal. No, está asignando una culpa metafísica a una culpa legal o criminal. O sea, está diciendo como es culpa de todos, cuando la culpa es del Estado y sus leyes. Exacto, pero incluso está asignándole al Estado incorrecto, porque cuando eso pasó, no existíamos, no existía el Estado colombiano. Entonces, ¿de dónde me estás justificando? Desde la culpa ¿A dónde? metafísica del ser humano. Claro. Hubo mucha gente que pudo, o sea, no es que Simón Bolívar se inventó la independencia, ay, yo antier me soñé que íbamos a independizar el país, hubo mucha gente que pudo mover los ladrillos antes para tumbar esto, ¿no? Y nadie lo hizo. Mateo, creo que quiere decir algo, me parece, no sé. Por favor, continúe. Ustedes pudieron ver mi efusividad. No pudieron ver, pero imagínensela porque Andrés tuvo que intervenir para que yo pudiera hablar. Yo apoyo mucho la idea de que no sé si es culpa o atribución o responsabilidad. Y creo que lo que busca... Usted tiene que saber la distinción porque usted es filósofo. Díganos la distinción. Culpa, responsabilidad y atribución, por favor. No, pero es que voy en el sentido de que no se está hablando de ninguno de esos 3 conceptos, sino que yo creo que lo que quiere ella es reconocimiento. Y desde ahí se empieza a erradicar la culpa en cuanto que el reconocimiento lo hace responsable de
en este caso, el reconocimiento del Estado lo hace responsable de algo que pasó, no pasó, cuando existía, no existía, eso no importa. Sin embargo, como Estado lo reconozco y es el primer paso para una reconciliación. ¿Y sabe quién decía eso? Mandela. En el ensayo, que pues estará referido en las fuentes como siempre, que leímos previo a la conferencia que les estoy comentando, se hablaba de un tema que era muy, muy controversial e incluso los mismos ponentes del Museo Afro llegaron a conversarlo. Y era que hay un tema que se llama la acción afirmativa, ¿sí? Para hacerla muy, muy corta y así a las chambonadas y a las patadas. Es cuando usted hace notar un poco el tema, ¿sí? De que, oiga, acá hay discriminación, ¿sí? Y la política o el eje de poder termina definiendo, bueno, pues entonces establezcamos, no sé, yo lo escuché y eso me generó ciertas diatribas, ¿sí? Porque yo lo escuché hace un tiempo con la universidad pública, había una persona pudiente, un gomelo, que se quejaba porque se quejaba de la discriminación positiva, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? Decía a la gente, porque hablaba así, a la gente, que si estudia, que se prepara para el examen, que no sé qué, nos están quitando cupos por dárselos a la población indígena en la universidad pública. Eso es discriminación positiva, ¿sí? Cuando usted en vez de discriminar a los de abajo, discrimina al resto para darle un cupo a los de abajo, ¿sí? Tiene que reservar ciertos cupos para ciertas poblaciones. La acción afirmativa está un poco enmarcada en esto, ¿sí? Entonces, una acción afirmativa, entonces darle ciertos cupos a tales personas para tales espacios en tales lugares, culturales, del gobierno, lo que sea. Tres curules para tal, ¿sí? Etnia, lo que sea. Entramos en conflicto porque una de las pocas soluciones para el proceso de colonización de la política era ¿sí? Una acción afirmativa. Entonces establezcamos ciertas curules para ciertas etnias, pero entonces eso se convierte en discriminación positiva, ¿sí? Entonces ellos decían, ¿esto les parece a ustedes, personas blancas de la capital, justo o injusto? Y una persona del Chocó que ha estudiado harto tiempo, sufrido, berraco, que le han quemado un poco el colegio y la universidad y el conflicto, que no ha tenido agua por más de un año debido a ciertas problemáticas, le toque participar junto a 15 personas de los Andes que hicieron intercambio en Estados Unidos por una curul. ¿A quién cree que se la van a dar? ¿Al que estudia en el Chocó? ¿Al que estudia en Estados Unidos? Al que estudia en Estados Unidos. Entonces ella decía, es necesario la acción afirmativa, por lo tanto discriminación positiva, o se vuelve una injusticia. Eso será una forma de reconocimiento. ¿Toda forma de reconocimiento es justa? No sé. Pero esa es una forma de reconocimiento del Estado frente a quien ha sido vulnerado para repararlo. Sí, sin embargo, acá hay un pero que no sé, lo pongo en discusión. ¿Bauman? Sigmund Bauman. El polaco. Amigo de Carlos Wojtyla. Amigo de este man, el chileno. Es que se me olvidó el nombre. ¿Arturo Vidal? No, el chileno, el que hablaba mucho de lógica, pero bueno. Volviendo, ¿Páez? creo que sí. Bueno, El punto. El tipo. Coti o Cohen. Sea serio que me hace perder la idea. Sigmund Bauman, por favor. El tipo dice que en las sociedades burocráticas la responsabilidad se diluye. ¿Mm? Y ahí entra un poco de que nadie se sentiría culpable, o bueno, nadie se siente culpable dentro del sistema burocrático, y su ejemplo estaría bien. O sea, es que están atentando contra mí, sea minoría o no sea minoría. Bauman dice, pues es que nadie se siente culpable porque están cumpliendo su parte. Entonces, el Estado establece ciertas curules, allá el Estado, porque Kafka, ¿no? Yo hago mi partecita se bota a la basura, pero la hago y yo cumplo con hacerla porque me dijeron que la haga. ahí la moral completamente se fragmenta, porque cada quien está cumpliendo su rol y vuelve lo complemento con lo que dice Sartre. ¿Sí? Que es la responsabilidad,
o sea, no hay una culpa metafísica, sino que es una responsabilidad de cada quien. Y cada quien construye su futuro. En sí, a mí no me importa, teniendo en cuenta la idea, a mí no me importa si usted viene del Chocó. Yo también, dentro de mis condiciones, tuve que luchar para llegar hasta ahí. Se diluye eso, porque está burocratizado, ¿sí? No hay una moral ahí en la burocracia, y porque la responsabilidad es directamente del ser humano. ¿Cómo repara entonces usted ahí? Eso suena a que el pobre es pobre porque quiere. A ver, No, eso no suena a eso. Sí suena. Si la responsabilidad es absoluta, si usted vive en Soacha, pues trabaja igual que trabaja el que trabaja en la 170 en la oficina. El que trabaja en la 170 en la oficina no se queja. El que trabaja en Soacha porque se va a quejar si también está trabajando. Pero sí ve, o sea, cuando usted lo lleva a cabo dentro de una lógica ya establecida, pues sí, ahí está. Entonces no hay una reparación de culpa porque no existe la culpa, sino es una responsabilidad que tiene el ser humano frente a lo que ya está burocratizado y es la sociedad. ¿El Estado puede reparar a alguien? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? porque no se le puede asignar una responsabilidad a algo que no existe. no, Yo lo ponía con este ejemplo porque yo, la verdad, pienso lo mismo. O sea, llega a la conclusión de que, o sea, usted cómo repare a los indígenas, marica. No hay, pare 500, no hay 600, cómo. 700 años de latigazos y de No todo hay lo que cómo. Pasa lo que pasó en el gobierno de Duque, por ejemplo, era como el man llegó con 20.000 propuestas y ¡pum! Pandemia. Resuelva el problema que tiene en las manos. Obvio que el man subió con ganas de reparar a los indígenas, a los afro, a la comunidad LGTBIQ+, a las mujeres, a los animalistas, a todo el mundo. ¿Qué le tocó hacer? No hay presupuesto para esto porque tengo que estar aquí presente porque la gente no se muera. Se está haciendo apología del presidente Iván Duque en este canal, esto es histórico. ¿Qué está pasando acá? En este canal. Ella está diciendo lo que dice Bauman, la moral se fragmenta cuando cada quien se limita a cumplir su rol. Eso no, claro, pero entonces estamos burocratizando. Ella decía algo muy importante, la chica del Museo Afro. Ella decía un tema y es, bueno, hacemos el museo, ¿sí? Cumplimos con los tiempos, 25 de octubre de 2026, inauguración, nos llevan a la herencia de Timbiquicho, Cape Town, bonito, allá en Cali, va a ser en Cali el museo, muy chévere. Ahí hay una dimensión estética y la reparación y el pueblo afro y han salido adelante. Ella decía, a los africanos los trajeron acá porque eran fuertes. Eso es mentira, les tocó ser fuertes porque los trajeron acá. Ella decía algo y es muy chévere toda la propuesta estética como reparación, porque eso es parte de la idea. Pero es que usted no puede reparar, o sea, usted no puede proponer una estética sin una ética. ¿Cómo me separa eso? Bauman, según lo que ustedes dos están diciendo, se pasa la ética por la suela del zapato, porque en toda no burocracia cada quien hace y ya. Y la ética y la responsabilidad. Creo que tiene que ver mucho y por eso yo creo que sea a lo que se refiere. Y a mí me gustaría proponer algo que no sé, ayúdenme a dimensionarlo porque no sé cómo cabe dentro de lo que ya hemos hablado en cuanto a responsabilidad, culpa, reconocimiento y demás temas. Y es, claro, presentan una estética ante la sociedad, pero presentan una estética ante una sociedad, o bueno, no una estética, sino un concepto, una idea, una minoría ante una sociedad que no está, que está desinformada de lo que sucede. Entonces, yo siento que esos espacios quedan vacíos y que eso tiene un nombre y se me olvida, pero tiende como a instagramiarse, como de, uy, hoy estuve en el museo de Afro, en Cali, en la apertura. Yo, que no hago parte de la comunidad afro ni nada. exotización. Exotización. ¿Sí? Y tiene un poco de matiz de lo que es de gentrificación, Ajá. porque la gente que va y lo visita, en su mayoría no entiende lo que está pasando. Yo creo que
el Estado... Volteémoslo. Perdón. Lo único que entienden es lo que está pasando y no todo lo que ha pasado. El Estado también tiene, si lo va a hacer, si lo está llevando a cabo, todo ese plan y esa ejecución, también tiene la responsabilidad de informar a la sociedad de lo que está haciendo de acuerdo a la historicidad que tiene esa cultura. Porque si no, queda en un reconocimiento vacío. Ahí está el detalle. Y es que un poco también, pues para cerrar acá, muchas gracias por haber venido. Pues ustedes no vinieron, yo vine, pero bueno, gracias. Yo me preguntaba un poco en cuanto a la reflexión, porque ella decía, por ejemplo, abrimos una sala de, no sé, cumbias, de bullerengue, todo el tema. Escogemos y un curador blanco, sí, formado en una gran universidad en Estados Unidos o en Europa. Coloca sala de tambores de la comunidad afro, Museo Nacional. Ella va a decir, ella pues lo que dijo un poco es, esto tiene una incoherencia muy grande y es porque usted cuando coloca sala de tambores de la comunidad afro está anunciando algo muy ambiguo, porque es que la comunidad afro no es una gran comunidad de un solo grupo de gente de una forma. Hay comunidad afro en Quibdó, en Tumaco, en La Guajira, en donde usted quiera, hay comunidad afro, ¿sí? Yo miraba hoy, por ejemplo, el porcentaje de personas en esa conferencia que llegaron a Estados Unidos esclavizadas, 386.000 más o menos votaba el dato. A día de hoy hay 46.5 millones de afroestadounidenses o afroamericanos presentes en el territorio. Entonces, un poco va el tema ahí, ¿no? Usted como... Usted atribuye una responsabilidad en cuanto a algo que no es suyo. Exactamente, y entonces dando un paso más allá, pensé yo, el Estado asume, o estas propuestas de reparación gubernamental, todas pedorras, asumen que usted, o sea, que el Estado, ¿cómo le dijera yo? No, que las comunidades están diciendo, véngase, venga, papá Estado, reconózcame. Póngame en su museo, póngame en un pedestal, tome esta máscara de mis ancestros, ponga mi baile en un performance allá afuera de una universidad, para que la gente de la capital sepa quién soy y que existo. Y eso es pura paja porque ahí le planteo yo un dilema, no sé si es un falso dilema en lógica, y es que te invito a que lo reconozcas ahí, a que lo pienses. Y es, cuando usted reconoce a alguien, Sí, usted la reconoce a ella, sí. ¿usted quién le dijo? ¿Usted bajo qué garantía? ¿Usted de dónde sacó que ella quiere ser reconocida por usted? Es como el ejemplo clásico, yo lo asocié porque mi mente funciona así. Y es, oye, yo te amo. ¿Y qué? ¿A mí qué? Yo no le pedí que me amara. El Estado con sus museos, con tambores. Oiga, yo lo reconozco, señor Afro. La comunidad que está allá en su territorio, a mí que me interesa que usted me reconozca cuando usted no me ha reparado. A mí que me interesa que usted me repare si no puede hacerlo. No sé, yo creo que ahí usted está atribuyendo Yo no, o sea, yo estoy planteando un dilema para que lo resuelva. Yo solo quería grabar un podcast. No, yo creo que Necesitamos episodios fuertes, hace rato que no hay ninguno. hay un tema y es que usted está contradiciendo lo que en cierta forma dice Mandela y lo que la señora del discurso decía en un principio, y es que sí o sí el reconocimiento es importante para la reparación. Lo que pasa es que el Estado, al ejecutar, o sea, yo lo veo como en fases. La primera fase es el reconocimiento para una buena reparación, ¿sí? La segunda fase es qué hacer y qué responsabilidad tengo. Y la tercera es la ejecución. Está ejecutando mal. Está ejecutando burocratizadamente, como dicen ustedes, Exactamente. haciéndolo por hacerlo, Y ahí- para entregar un informe. Y ahí es donde yo digo que la moral se fragmenta y ahí Bauman no estaría tan loco porque dice, pues yo lo reconozco dependiendo de lo que yo reconozco que es. Pero usted dice, pero un tipo que no es afro, que no está allá, que no entiende la cosa, que no entiende en sí la cultura, porque no está dentro, porque no hace parte de, está atribuyendo Legítimo. o legitimizando algo de lo que tampoco sabe. Es que desde el desconocimiento se empieza mal una ejecución. ¿Mm? Porque cuando yo reconozco en la primera fase y planteo todas las estrategias para generar un reconocimiento, yo no estoy teniendo en cuenta el factor al que estoy reconociendo.
Yo no le estoy consultando a usted, venga, yo le quiero dar un reconocimiento, explíqueme cómo puedo hacerlo, porque yo no hago parte de su comunidad y me gustaría que usted hiciera parte dentro de esa ejecución. Ahí cambia la idea. Pero el Estado no lo admite y no lo hace. Y queda en cosas banales como llevar a Chuck It Down a Cali, porque es un referente afro. Más, Porque el mercado dice que es un referente afro, porque puede haber mucha gente afro que no esté de acuerdo con eso, pero sí entiendo el punto, estoy muy de acuerdo con eso. Y es una excelente respuesta al dilema. Sí, es eso. Es justamente eso. Debo decirle que el tiempo se acabó y que no cerré mi Facebook. Me regala 5 minutos más. No, muchachos, muchas gracias. Quiero que sepa la gente que los tres vamos a estar allá transmitiendo en vivo. Ojalá esto se ponga en discusión porque es un proyecto, esto es un proyecto, se llama, legalmente ante la ley se llama Proyecto Museo Afro, porque una de las grandes frases con la que ella cerró fue que dijo, esto nos lo pidieron hacer de 2021 a 2025, pero es que usted cómo coge toda la historia de un pueblo, ni siquiera un pueblo, una raza que tiene miles de pueblos y la mete en 5 años en 700 metros. Pero da para un segundo capítulo. No quería decir nada al final. Bueno, gracias el público de Remiendos, que son 3 gatos que a lo mejor ustedes conocen a todos, tal vez ustedes sean 2 de esos 3. Les agradece esto. Y nada, no, gracias. vayan a seguir @ el hombre inventado o el nombre. El nombre inventado, ya me está cambiando el email. El hombre que inventa. Y @ Stephanie.torresr. Stephanie.torresr, que también tiene TikTok, publica cosas sobre la vida laboral en TikTok. Vayan y síganla, háganlo viral. Y lo más importante, spoiler. Sigan a Podcast Sin Podcast Contexto. sin C, chicos, en las redes, Eso TikTok, es. Twitter, Instagram, MySpace, AxFM, toda esa vaina. Hago ahí una pequeña publi. Pronto va a salir un episodio de Podcast sin C. Se vienen nuevas cositas y algo diferente en cuanto al podcast. Lo expropió. Él puede ser, él es sin contexto. Expropió el podcast. Epa. Pronto. Coming soon. Este verano. Nada, despídanse y nos vamos a dormir. Quiero que sepa. ¿Esta es la calle qué? 35. 32. Yo vivo en la calle 83. Estoy a varias calles de mi casa. Y es muy tarde en la noche, así que vayan y síganlos. Vayan y reposteen eso. Ustedes ojalá lo reposteen. Y nada, pongan en discusión esto, mírense la iniciativa del Museo Afro, critiquenla, piénsenla, léanse el paper que se va a dejar acá abajo, lean a quién más, a Carl Jaspers. Vayan y busquen el trabajo del profesor referido en el comienzo, Rodríguez.h, gran docente de filosofía, maestro. Y nada, estudien Derecho, estudien Filosofía, estudien Historia, estudien todo lo que no da plata, gente, y hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Desde Melodía Estéreo, en el edificio de cristal. Melodía Estéreo.